Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy bienvenidos al ciberespacio. Soy el doctor Marcelo Mascheroni, director general de BIW Group Área Pacífico, y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada, patrocinada por nuestra compañía. Espero que la disfruten y que sea de una gran contribución para sus tareas cotidianas. BW Sistema de Implantes, poniendo el implante al alcance de tu paciente. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Alberto García Bruman, soy egresado de la Universidad Intercontinental de la UIC, aquí en México DF. He tomado algunos cursos y diplomados, tanto aquí en México como en el extranjero, sobre implantología quirúrgica y protésica, y algunos otros cursos de estética dental, aquí en México, y de otro tipo, ¿no? Agradezco la invitación aquí a Inteligencia Dental y a BW por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, ahora con la novedad de que ya se pueden inscribir en el iPad, pueden ver la plática en el iPad y en el iPhone o en cualquier Android. Entonces, bueno, espero que esta plática le sirva en su práctica diaria y pues vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a platicar de lo que es de la selección del aditamento en implantología. Aquí vamos a tocar algunos temas importantes, vamos a tocar los temas de prótesis fija, todos los aditamentos que podemos encontrar. Y vamos a tocar algunos temas controversiales como son si colocar una prótesis cementada o atornillada. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la diferencia entre prótesis sobre dientes y prótesis sobre implantes, algunos temas muy cortos, lo cual es como la guía anterior y la guía canina. Aquí este tema es muy importante porque va a ser igual, ¿sí? Antes teníamos pensado de que por ser implante tenemos que realizar una protección mutua en lateralidades, pero en realidad no. Se tiene que tener una guía anterior como en una prótesis sobre dientes y una guía canina convencional. La oclusión va a ser similar también con los pequeños detalles de que nuestra corona protésica va a ser un poco más angosta vestibulolingualmente, y la oclusión debe ser pasiva en un implante, ya que no contamos con ese ligamento periodontal que tienen los dientes. Aquí ya empiezan a cambiar las cosas. Respecto a la proporción corona-raíz del implante y del diente, ya podemos hacer una corona 3 veces, de 3:1 respecto al implante, sin ningún problema. Hay varios estudios que demuestran que las fuerzas en un implante ya integrado se muestran en las primeras 3 cuerdas o los primeros milímetros del implante. Entonces, lo demás, lo que sobresale aquí del implante, ya integrado, en realidad no recibe ninguna carga. Los implantes de esta longitud nos sirven para tener fijación inicial y de esa manera asegurar una integración del implante, ¿sí? Pero sí podemos hacer una proporción corona-implante de 3:1. Y vamos a hablar también de lo que es el cantilever o espacios voladizos.
en una prótesis, ya sea tanto en prótesis fija como en prótesis removible o sobre dentaduras. También es factible hacerlo aquí en implantes, lo cual sabemos que en dientes pues es irreal, ¿no? No podemos hacer nada de voladizos en ningún caso. Aquí sí se puede, y siempre el cantilever va a ser mejor hacia mesial que hacia distal. Proporción 1:1 en la parte superior y 1:1.5 en la parte inferior, en la parte distal. Metiéndonos ya a lo que son los aditamentos, vamos a dividir primero por función las prótesis, que son sobre dentaduras, ya sean telescópicas, ya sea en barras o ya sea en aditamentos individuales, llámese locator o ring, dalabona, era, etc. Y en prótesis fija, prótesis individual, prótesis ferulizada, prótesis parcial fija ferulizada, atornillada o cementada, de cualquier tipo, es dentro de prótesis fija. Y una prótesis híbrida, que bueno, se llamaba prótesis híbrida, actualmente todavía lo llaman así, pero ya lo empiezan a llamar más prótesis fija atornillada total. Primero vamos a hablar de la conexión del implante. Es muy importante tenerlo en cuenta porque en una prótesis fija individual o parcial es mejor colocar una conexión interna, ya que vamos a tener el aditamento, va a entrar completamente en esta estructura del implante, entonces va a tener una unión más íntima con el implante, la prótesis, y de esa manera vamos a mejorar las fuerzas biomecánicas, vamos a mejorar vamos a tener menos riesgo de que haya desalojo del tornillo o ciertas cosas, y va a tener mejor biomecánica que en esta superficie externa. En esta conexión externa, este hexágono que mide 1.2 o 1.6 milímetros de alto, sí nos va a servir en algunos casos, como son en prótesis híbridas o en prótesis fijas atornilladas amplias. Nos va a servir más una conexión externa, o utilizar aditamentos, que llámese Multim, llámese Sinocta, llámese de cualquier marca, que es un transepitelial en el cual te va a hacer la conexión interna, te la va a hacer externa para que haya pasividad. De esa manera vamos a asegurar la pasividad. Aquí observamos el contacto íntimo de la prótesis en la parte interna del implante, y esto nos va a asegurar el éxito. Por eso es que cuando utilizamos un aditamento UCLA, en esta zona debe de ser con una conexión prefabricada, para que el contacto sea íntimo, que esta parte ya no la toque el técnico, ya no tenga que vaciarla, ya no tenga que ponerle metal ni ningún tallado, ¿sale? Es mejor una conexión con anillo de oro o con anillo de metal, pero que sea prefabricado. Otra ventaja de los implantes de conexión interna es que aquí observamos la angulación. El tornillo va a entrar más bajo porque el aditamento va a entrar más bajo a la vez en esta zona. Aquí observamos el nivel del implante y el tornillo va a entrar más bajo. Por lo tanto, vamos a tener mayor angulación en el aditamento si es que se necesita. Esto lo utilizamos mucho en zonas anteriores, en el cual, bueno, por la anatomía del hueso maxilar, el implante no siempre se puede colocar en posición vertical, por así llamarlo. Entonces tenemos que realizar estas angulaciones y pues vamos a tener mayores grados de angulación en lo que son los implantes de conexión interna. A diferencia de una conexión externa, se angula menos porque aquí vemos el tornillo y aquí vemos el espacio que nos queda entre el aditamento y la superficie externa. Es muy delgado a diferencia de aquí. Hablando ya de lo que son las superficies, ya teniendo en cuenta de que vamos a utilizar una conexión interna en prótesis fija, a diferencia de sobredentaduras o prótesis híbridas, vamos a hablar de los aditamentos protésicos individuales, como son el principal que todos conocemos, el más convencional, el pilar de titanio, el recto de titanio o angulado de titanio. A mí en lo personal me gusta utilizar solo el recto de titanio. Las casas comerciales manejan un angulado de titanio de 15 grados para corregir esa angulación del implante. Pero cuando yo voy a angular, yo prefiero colocar ya mejor un aditamento UCLA con anillo de oro, que lo vamos a ver más adelante, para poder corregir exactamente los ángulos que necesitamos. Dentro de las ventajas del pilar de titanio, bueno, lo vamos a utilizar para prótesis cementadas 100%. No podemos hacer una prótesis atornillada con este tipo de aditamentos porque ya viene prefabricado, ¿no? No se puede modificar para agregar cerámica ni nada. Va a ser en prótesis individuales o ferulizadas, pero ferulizadas siempre y cuando sean cementadas.
no se puede atornillado como lo había mencionado. Ventajas de este tipo de aditamento: el ajuste es preciso ya que tenemos una superficie prefabricada de titanio, entonces el ajuste va a ser íntimo. Es muy importante que sea de la misma casa comercial, porque lo hace en la misma fábrica y el asentamiento es exacto. El pulido, bueno, es titanio y lo pule una máquina desde antes, es excelente, menos acúmulo de bacterias, menos inflamación. Y otra ventaja es que disminuye los tiempos de laboratorio. Al ya tener un aditamento prefabricado, pues ya nada más es fresarlo un poco y colocar la corona. Es de titanio, que es 100% compatible con el organismo. Dentro de sus desventajas es que es solo para prótesis cementadas y no permite correcciones mayores. Tampoco permite corregir el patrón de emergencia a menos que lo hagamos muy subgingival. Supongamos que la encía nos llega a este nivel, lo hagamos muy subgingival. Con la corona ya podremos perfilar el perfil de emergencia, por así decirlo. Pero principalmente se queda esto a nivel equigingival para que no haya acúmulo de cemento y entonces no se puede perfilar emergencia. Se puede utilizar tanto en anteriores como en posteriores. Ahorita vamos a ver algunos casos en los cuales conseguimos aún muy buena estética sin tener que utilizar otro tipo de aditamentos. Aquí tenemos un caso para hablar de este tipo de aditamentos. Se extrajo este segundo molar superior. En una segunda etapa se iba a extraer este primer molar superior y íbamos a dejar la oclusión hasta el primer molar de este lado. Entonces lo que hacemos la extracción. Bueno, aquí vamos a hacer un implante post-extracción, el cual es otro tema un poco controversial. Hacemos un implante post-extracción. Aquí se observa el implante, quedan los espacios, queda el gap abierto, incluso tenemos aquí una dehiscencia en esta zona. Colocamos el implante, colocamos también injerto. En este caso no colocamos ninguna membrana, el puro injerto. Cerramos el colgajo y ahí tenemos el implante. Conseguimos fijación inicial por tener un implante ancho de las paredes laterales y un poco del piso de seno maxilar en esta zona para obtener fijación inicial. Y aquí está la rehabilitación. Esta es la corona. Una vez ya integrado el implante, se coloca la corona y fue con un aditamento recto de titanio, sin ninguna complicación. El implante estuvo adecuadamente en su posición y en su dirección, entonces se coloca la corona. Y aquí tenemos una imagen del mismo caso. El mismo caso 4 años después, llegó el paciente, bueno, así ha ido a sus revisiones. Y tenemos aquí la imagen en la cual se observa perfectamente estable el tejido y la prótesis. Aquí tenemos otro caso en el cual es un molar inferior. Hablando de molares inferiores, por ser más anchos mesiodistalmente, se colocan a raíz distal el implante para tener una mejor área de contacto en esta zona. Se obtiene una mejor área de contacto que si lo pusiéramos en medio, se formaría como un corazoncito de esta manera. Entonces así tenemos mejores áreas de contacto. Además de que la biomecánica es mejor, tener un pequeño voladizo o cantilever hacia mesial en las cúspides mesiales. Se coloca el aditamento recto de titanio, se fresa. Aquí observamos cómo se fresa muy poco porque la posición del implante es adecuada. Y tenemos que tener muy en cuenta algo muy importante siempre que mandemos al laboratorio y nos hagan un aditamento cualquier tipo, que le realicemos esta muesca, esta pequeña muesca o hendidura vestibular, o donde lo prefieran, pero que sepan en dónde está la muesca. Esta pequeña muesca nos va a ayudar a que la corona no rote dentro de su eje, ya que es un implante prácticamente cilíndrico. Nos ayuda a tener esa cierta retención y a que al momento de colocarlo, pues podamos saber hacia dónde colocarlo, ¿no? Porque muchas veces nos hacemos bolas con el aditamento, si va hacia mesial, si va hacia distal. Entonces de esa manera ya sabemos que va siempre hacia vestibular y para poner el aditamento y la corona. Aquí tenemos la corona, la cual estuvo a raíz distal. El área de contacto aquí es mejor. Tenemos otro caso para hablar de este tipo de aditamentos en una zona más anterior, que pudiera ser prácticamente zona estética, dependiendo de la sonrisa del paciente. Implante post-extracción, se coloca el aditamento, un implante que hace platform switching. Ahí se observa el implante. Y sin necesidad de hacer un perfil de emergencia distinto al circular del implante, observamos aquí la muesca del pilar de titanio.
Observamos ahí la corona y la corona definitiva. Observamos cómo podemos tener buena estética aún con aditamentos rectos de titanio sin que se traduzca mucho el titanio, que a fin de cuentas no es el color del diente. Aquí observamos el asentamiento y no se observa nada del metal. Hablando del aditamento UCLA, aditamento calcinable, en este caso es el aditamento más versátil. Lo podemos utilizar para todo. Este aditamento es de plástico y lo vamos a hacer de metal o de circonia. Dentro de las ventajas, bueno, este aditamento nos sirve para prótesis cementadas y atornilladas, para cualquier tipo de prótesis, sean individuales o sean ferulizadas, atornilladas, cementadas. Ventajas, los podemos realizar de cualquier material, ya sea de alguna aleación, siempre les recomiendo aleación noble, llámese IS64, magenta, cualquiera. Lo podemos realizar de circonia, o de cerámica, o de titanio, en los CAD/CAM que fresan titanio. Actualmente podemos realizar de cualquier material. Permite correcciones mayores. Aquí le podemos dar la forma y la dirección que queramos. Ahorita vamos a ver un caso. Podemos corregir el patrón de emergencia. Es para cementados y para atornillados. El ajuste y el asentamiento lo pongo en amarillo porque es incierto. O sea, si hay un ajuste y un asentamiento, pero es mejor cuando sea con anillo de oro. Sí, en realidad cuando hacemos, ya sea que lo ofrecen en circonio, en titanio, o lo vacíen en algún metal, pues siempre vamos a tener aquí que si no salió bien el vaciado, si el investimento o cualquier situación de laboratorio o lo tocó de más o le salió una burbujita, pues no va a ser un asentamiento tan exacto como el de un material prefabricado, ya sea el de titanio o con anillo de oro en esta zona. El pulido, pues es un pulido manual en el laboratorio, no es de máquina, que se puede conseguir un excelente pulido en un buen laboratorio, pero aún así no está prefabricado, ¿no? Son más tiempos de laboratorio, hay que mandarlo a vaciar o hacerlo de circonio. Y muy importante que sepan que su intervalo de fusión cuando lo hacemos con anillo de oro es entre 1120 y 1280 grados. Porque es muy importante, porque hay veces que mandamos al laboratorio y el laboratorio nos dice, ok, es un aditamento con anillo de oro, lo tengo que vaciar en oro. Lo vaciamos en oro y el aditamento te va a salir pues muchísimo más caro de lo que le cobraste al paciente, tal vez. Entonces, es importante saber el punto de fusión porque podemos vaciar este UCLA con anillo de oro en una aleación noble, el cual tenga el mismo grado de fusión y se pueda fusionar, ¿vale? No tiene que ser oro con oro, puede ser oro con paladio, con IS64, con magenta, cualquier otro metal noble, no de alta nobleza. Hablando de si utilizamos un aditamento rotatorio o no rotatorio, el rotatorio lo vamos a utilizar para prótesis parcial fija atornillada. En esta zona o cuando no es individual. En esta prótesis, por ejemplo, la conexión, si hacemos no rotatorios, va a ser muy difícil la pasividad porque va a entrar muy exacto de los dos lados. En cambio, si hacemos rotatorio que pueda tener esa discrepancia, esa pequeña discrepancia, va a sentar muy bien y al estar ferulizados no va a tener por qué tener ese giro. Entonces, en este tipo de prótesis se realiza con aditamentos rotatorios. En pilares a ferulizar, aquí por ejemplo en este caso después se le van a cementar las coronas, tiene que ser rotatorio para poder asegurar esa pasividad. En barras híbridas, en realidad en cualquier estructura que vaya directo a los implantes y esté unida o ferulizada, va a ser con aditamentos rotatorios. Los no rotatorios los vamos a utilizar en prótesis parcial fija, pero cementadas. Es la diferencia. Los aditamentos los hacemos con no rotatorios para que no tengan ese giro y ya encima le colocamos la prótesis. O en pilares individuales, ya sean atornillados, como en este caso, o cementados. Aquí tenemos una imagen de lo que es la parte interna del aditamento, el anillo de oro, el cual no es nada más la base, sino también lleva una estructura aquí para que se funda muy bien en esta zona, la aleación noble o el oro. Muestro este caso porque aquí vamos a observar cómo se puede corregir la angulación. Colocamos este implante, observamos que no está en la posición ideal, se colocó de esa manera, a propósito de un paciente de la tercera edad. Observamos aquí esta parte del seno, entonces queremos evitarla, ¿no? Queremos evitarle invadir esa zona y todo, lo colocamos de esta manera y al final hacemos un aditamento con el UCLA con anillo de oro, lo hacemos ceramizado y aquí observamos cómo vendría aquí el implante en esta dirección
pero corregimos de esta manera con el aditamento UCLA. Aquí se observa, igual, ya parece que está recto si lo vemos de la mitad para acá. Y dentro de la prótesis, aquí está el aditamento. Observamos cómo la corona queda dentro de su arco, aunque el implante haya estado dirigido hacia otro lado. No es lo ideal que el implante esté dirigido hacia otro lado, pero bueno. Y aquí observamos cómo se observa la adaptación con el tejido y sin ningún problema. El paciente sonrisa media, no enseña esos espacios negros y obtenemos la corona de manera adecuada y con una buena estética. Aquí tenemos un caso en el cual se colocó conexión externa para realizar aditamento de circonio sin anillo de oro, sin el aditamento de titanio circonio, el cual vamos a hablar adelante, porque aquí lo íbamos a hacer de circonio. Entonces el laboratorio lo que hace, te manda, al momento vamos a hacer el perfil de emergencia ya con la prótesis definitiva, sin ningún provisional, ya que no es mucho lo que tenemos que perfilar, entonces se puede hacer directo con el definitivo. Aquí el laboratorio te manda el aditamento UCLA, aquí se observa que está negro, se le coloca resina o algún otro material para que después se pueda fresar en circonio. Observamos aquí el nivel de la encía, el cual lo podemos corregir, podemos fresar también en boca, y a fin de cuentas es resina o poliuretano o el material que utilicen. Se fresa para hacer el perfil que queramos, le podemos agregar resina en boca para hacer un mejor perfil de emergencia. En este caso es resina azul porque lo que utilizamos es la resina del blanqueamiento, la que sirve para dar espacio al blanqueamiento de guarda de casa. Se coloca esa resina y pues con eso se realiza. El laboratorio ya nos manda el aditamento de circonio y la corona hecha, ya con el perfil de emergencia en esta zona. Ahí está el aditamento. Y así es como va a caer la corona en esa zona. Y ahí tenemos nuestra prótesis definitiva. Así se ve en boca. Aquí se observa, esto es el día que lo colocamos, se observa una pequeña isquemia, la cual cuando hagamos perfil de emergencia o hagamos este tipo de prótesis, la isquemia se debe de quitar en 5 minutos. Si no se quita es que hay un exceso de presión y va a haber recesión. Aquí se quitó y observamos aquí el aditamento, se sella aquí lo sellamos con teflón y resina, que es lo que utilizamos actualmente. Y aquí se observa la estética de la corona, el cual si se llega a translucir es de circonia. El de circonio lo puedes realizar de algún tono que quieras o dejarlo blanco. Aquí se observa la cara oclusal. Ceramic On es un aditamento el cual ya viene de oro o de titanio. Es para prótesis cementadas, individuales o ferolizadas. Permite correcciones mayores, ya que se le agrega cerámica a toda esta zona para que quede de esta manera. Permite corregir el patrón de emergencia. El ajuste del asentamiento es preciso, ya que es prefabricada la conexión, ya sea externo o interno. El pulido y glaseado pues es excelente, ya que es de cerámica. Son más tiempos de laboratorio. Es solo para prótesis cementadas. Y lo mismo, el intervalo de fusión, ¿no? 1120 a 1280 grados. Aquí observamos unos aditamentos Circ-On. Se le agrega la cerámica, se da perfil de emergencia y se coloca la prótesis, en este caso. El pilar de titanio circonio es un pilar que en lo personal me gusta mucho. Esto puede venir ya prefabricado de las casas comerciales o lo pueden hacer en el laboratorio con un UCLA. Ahorita vamos a ver cómo es este aditamento. Nos va a servir para prótesis cementadas o atornilladas, individuales o ferulizadas cementadas. El ajuste es muy preciso, ya que esta zona va a ser de titanio y a esta estructura, si se fijan, estas paredes son paralelas para que le realicen una funda de circonio con el perfil de emergencia que queremos, y sobre eso se cementa una corona. O sea, se va a dividir en 3 partes: el aditamento de titanio que llega hasta la plataforma en esta zona, el aditamento que se fabrica de circonio para cementar en esta zona y la corona. Aquí, ¿por qué nos sirve este aditamento? Porque si quisiéramos hacerlo cementado, que todo nos va a ser cementado, y lo cementamos hasta esta zona, imagínense, el nivel de encía está a este nivel, lo cementamos hasta acá, el cemento se va a quedar ahí, aunque le hagamos un hueco a la corona en oclusal o en palatino, se va a quedar ahí y nos va a quedar una perimplantitis. Va a ser imposible retirar el cemento en esta zona. Esta parte en realidad se cementa fuera de boca y ya después se torquea.
Ahorita vemos otras ventajas de este aditamento. El excelente pulido, la excelente adaptación de tejidos. Tenemos titanio y tenemos circonio. El titanio, a diferencia con el aditamento completamente de circonio, es que aquí el torque que le vamos a dar al aditamento lo podemos hacer de más de 30 newtons, no de 20 newtons como lo hacemos en circonio. Entonces eso nos va a asegurar a que no haya desalojo del tornillo o fractura o algún caso de ese tipo, fractura de la circonia, sino que va a ser el torque completamente sobre el titanio. Va a haber unión titanio-titanio en el implante aditamento y va a ser muy buen aditamento. Ajuste y asentamiento preciso, permite correcciones mayores, corrige el patrón de emergencia, cementado o atornillado. Son más tiempos de laboratorio, es más costoso, pero observemos todas las ventajas que tenemos respecto a los otros. Es el aditamento que más ventajas nos proporciona. Y se necesita suficiente grosor de la corona. No podemos a lo mejor utilizar este aditamento en un diente inferior, anterior. Aquí tenemos un caso clínico en el cual se colocó el implante. Respecto a las maniobras de colocación del implante, logramos mantener o ganar tejido en esta zona, pero observemos el cenit gingival, el cual sabemos que es triangular, de aquí al lateral, y del lateral debe de subir al canino para que quede a nivel del central o un poco más apical. Entonces tenemos aquí pues más tejido de lo que queremos. Entonces vamos a realizar un perfil de emergencia. Ahí está el implante. Aquí observamos el cenit gingival del canino del otro lado. Entonces aquí empezamos, este es el provisional. Empezamos a perfilar emergencia con acrílico, con el provisional. Le empezamos a agregar acrílico cada semana para hacer un contorno y un perfil de emergencia adecuado. Aquí se observa, incluso si se fijan bien, el acrílico que vamos agregando incluso no está tan pulido en esta zona. Y se observa la isquemia que vamos haciendo cada semana hasta llegar al perfil de emergencia que queremos. Ahí es el provisional, como se va realizando. Y a lo mejor está un poco cóncavo, pero es para el perfil de emergencia de ese tipo. Aquí, en este caso, lo hicimos de yeso para tomar una impresión sobre un perfil de emergencia. A veces lo hacemos en yeso, a veces lo hacemos en polivinil siloxano o vinil polisiloxano, en consistencia masilla, solo que aquí es el aditamento de impresión. Solo que hay veces que cuando colocamos el aditamento de impresión en el análogo que está embebido, lo apretamos demasiado fuerte y en un vinil polisiloxano puede que gire tantito el análogo. Y si gira tantito, entonces ya se modifica todo el perfil de emergencia, ¿no? Entonces por eso en este caso lo decidimos hacer en yeso, pero también lo hacemos en consistencia masilla. Actualmente estamos utilizando la masilla de Cermak, que es muy buena, la de laboratorio, por condensación. Entonces colocamos el aditamento, ya observando el perfil de emergencia que teníamos del provisional, y a esto hay quienes lo rellenan de acrílico, hay quienes lo rellenan de patent resin o cualquier acrílico calcinable. A mí me gusta, por tiempos y por comodidad, hacerlo en resina. Le agrego resina fluida y ya me queda el perfil de emergencia. Sacamos el aditamento, lo colocamos en boca con el perfil de emergencia del provisional y lo traemos en la impresión. Aquí vemos cómo podemos realizar impresiones de dientes junto con implantes sin ningún problema. El laboratorio nos manda este aditamento, el cual ya le cementó en la circonia en el aditamento de titanio con el perfil de emergencia. Nos manda la corona sobre el aditamento, en este caso fue corona IMAX, y así es como asienta la corona, ya con el perfil de emergencia que deseamos, con las ventajas de que va a ir unido con titanio en el implante, las ventajas que ya vimos. Aquí se observa cómo va a ir asentando la corona, el aditamento al perfil de emergencia, y aquí se observa el titanio en la parte interna. Aquí observamos el perfil de emergencia que obtuvimos. Logramos obtener una papila adecuada en los dos lados. Esto es todavía cuando está con el provisional, por eso se ve así. Ahí se observa. Muy importante que esté un poco sangrante, por así decirlo, el tejido, porque eso nos asegura que se va a mantener en esa zona.
Es otro tema muy importante, pero lo vamos a hablar en otra ocasión. Aquí se observa cómo va a ir entrando el aditamento y la corona. Y aquí está el caso final. Ya logramos perfilar emergencia, realizar un cenit gingival, el cual estaba en este nivel. Ya los logramos en esta zona. Y tenemos las ventajas de que es con titanio, las ventajas de que es con circonio, no se transluce aquí nada en esta zona. Y tenemos nuestra corona definitiva. Vamos a hablar un poco de circonio contra titanio circonio. En lo personal, a mí solo me gusta utilizarlo en este tipo de aditamentos, a menos que sea de pretao o que sea de totalmente circonio sin agregar cerámica. Vamos a ver por qué. Primero, el hacerlo con este aditamento de titanio con circonio, los dos tienen superficie lisa. Los dos tienen adaptación a tejidos. Los dos van a acumular muy poca placa dentobacteriana. El color lo podemos hacer de algún tono, con algunos ácidos que se le coloca al circonio antes de sinterizar, o ya sinterizado, o blanco. La precisión, aquí lo pongo en amarillo, la precisión del circonio en circonio solo, porque aunque lo haga una máquina de CAD-CAM, aunque lo haga cualquier cosa, estamos dependiendo del sinterizado y de ese 25% promedio que se encoge la circonia para conseguir esas características de superficie lisa, de dureza y todo eso. Pero a fin de cuentas puede haber cierta discrepancia en esa zona. En cambio, si tenemos una base de titanio que prefabricada, pues es lo mejor que podemos tener, ¿no? Y el torque sobre el circonio no podemos realizarlo más de 20 newtons sobre circonio directo, ya que por la fuerza del material se rompería. Se rompería y pues ya toda la prótesis hay que cambiarla. Aquí tenemos sobre titanio, torque mayor a 30 newtons. Este es un excelente aditamento. Les digo, se puede encontrar así prefabricado. O mandarlo a hacer con un UCLA con anillo de oro. Se hace muy delgado y se puede hacer igual. Respecto a por qué no utilizo coronas de circonio con cerámica, es porque la literatura nos habla actualmente, digo, ahorita es un material muy de moda y todo, pero nos habla de que después de 5 años empieza a haber fracasos. ¿Por qué empieza a haber fracasos? Porque en realidad la circonia no se puede unir completamente a la cerámica como se une al metal. Hablamos de que una unión de metal cerámica va a haber una unión mecánica en el cual en el laboratorio el metal, antes de meterlo a colocar cerámica, se microabrasiona con piedras y hace una superficie rugosa. Entonces va a tener esa retención. El circonio no puede tener esa propiedad porque al ser tan pulido no se puede microabrasionar, ¿vale? Entonces queda completamente liso. Ese es un punto. Otra es unión química en el metal. Lo que le da la retención química es que a la primera cocción del metal crea óxidos, los cuales esos óxidos se van a fusionar con la cerámica 100% químicamente. Y en el circonio no vamos a crear esos óxidos, no va a tener esa unión química. Unión por compresión, al nosotros meterlo al horno, al ser un metal, se va a expandir también la cerámica y se va a contraer cuando se vaya enfriando. Entonces va a ser una unión reológica por cambios de temperatura, el cual va a comprimir esa estructura. Esa sí la tiene la circonio también, pero es solo una propiedad y es solo una manera de unir la cerámica al circonio, ¿sale? Entonces por eso es que no me gusta mucho utilizarlo en coronas, a menos que sean totalmente de circonio, para que no lleve cerámica. Pero en aditamentos sí me gusta utilizarlo con este tipo de aditamentos que ya vimos. Entonces tenemos las diferentes opciones para una prótesis fija, el cual es un aditamento recto de titanio convencional con una corona metal cerámica. Otra opción es un aditamento calcinable, se realiza un aditamento metálico y una corona metal porcelana. Lo mismo, pero con un aditamento con anillo de oro, el cual nos proporciona más ventajas. Un aditamento ceramizado sobre un UCLA y la corona ya sea libre de metal o metal cerámica. Lo mismo, pero con un aditamento con anillo de oro, el cual nos da mayor precisión. Aquí se observa cómo queda este tipo de aditamentos. Hacerlo de circonio completamente o hacerlo con circonio con anillo de titanio o de oro, en este caso. Son las opciones que tenemos para este caso, o sea, para prótesis fija.
Vamos a hablar un poco de lo que son complicaciones protésicas, porque vamos a entrar en un tema muy controversial, en el cual ahorita muchos ponentes importantes, muchos doctores importantes a nivel nacional e internacional, nos comentan que es mucho mejor siempre una corona atornillada, y por otro lado hay otros ponentes muy importantes nacionales e internacionales que nos comentan que es mejor una corona cementada. Entonces aquí entramos en un dilema de cuál utilizamos. Vamos a hablar un poco de ese tema. En estas complicaciones protésicas, el doctor Kreis hizo un estudio en el 2007, en un estudio a 5 años, y el doctor Jung, en una revisión sistemática, realizó, junto con estos doctores, en el 2008, también a 5 años, estudió las complicaciones. Una complicación que tenemos es el desalojo del tornillo. Muchas veces nos llegan los pacientes con el tornillo desalojado. Oye, yo tengo mi corona y se mueve la corona. Y a veces llegamos, es el implante. No, en realidad muchas veces por la corona, el desalojo del tornillo, el cual observamos que ocurre en un promedio del 10% en un tiempo de 5 años. Otra complicación es la fractura del tornillo, la cual es menor. En un estudio nos hablan del 3.9, en otro del 0.35. La fractura de la cerámica, el 5.7 a 4.5, 5% en promedio. Fractura del aditamento en realidad casi no hay. El estudio de Jung estuvo más completo, ya que evaluó también la periodontitis. Prácticamente el 10% de periodontitis en 5 años se observan en este estudio. Pérdida ósea de más de 2 milímetros, 6.3. Aquí tengamos en cuenta que el primer milímetro que se pierde el primer año, o se perdía, antes de que hiciéramos platform switching, está contemplado en esta zona, ¿no? La sobrevivencia de las coronas metal cerámica es del 95.4%, la cual es mayor contra una de cerámica completamente, que es del 91%. Y observamos en algunos casos que coloqué, cómo podemos obtener alguna muy buena estética en aditamentos en coronas con metal cerámica. No es que no coloque coronas cerámicas, en anterior siempre lo hago, pero para que lo tengan en cuenta. Llámese IMAX. Y entramos a este punto importante de cementado contra atornillado. Vamos a hablar de las ventajas de uno, las ventajas del otro, y ahorita vamos a ver un artículo. Ventajas de la prótesis atornillada. Pues la podemos retirar, recolocar las veces que queramos, ¿sale? La podemos retirar, limpiar, volver a meter al horno si queremos agregarle cerámica o cualquier cosa. Lo podemos retirar y colocar las veces que queramos. Otra ventaja es que no tenemos esta interfase que tenemos aquí entre la corona y el aditamento. Aquí se observa esta unión. Por muy precisa que sea, puede llegar a acumular ahí ciertos alimentos, aunque se supone ese espacio se sella con el material de cementación, en el cual algunos prefieren colocarlo con cemento provisional. En lo personal yo prefiero colocarlo con cemento definitivo, llámese ionómero de vidrio modificado con resina, porque se diluye menos. Entonces si tenemos aquí una pequeña interfase y lo colocamos cemento provisional, se va a diluir más rápido y podemos tener esa pequeña interfase. Otra ventaja del atornillado es que, ventaja e indicación prácticamente, cuando el espacio interoclusal es muy corto, menor a 7 milímetros, solo podemos utilizar atornillado. Si es menor a 7 milímetros, ya no vamos a poder utilizar una prótesis cementada, porque recordemos en prótesis fija, llámese dientes, implantes, necesitamos esa fricción suficiente para cementar, para que se retenga la prótesis. Ventajas de la prótesis cementada: la anatomía que le vamos a dar a la corona. Aquí observamos esta anatomía que es adecuada y es de porcelana, es de cerámica, toda la parte oclusal, entonces la oclusión va a ser mejor. Así tenemos esta anatomía que le damos con la resina y lo colocamos a fin de cuentas es resina, es otro material que la cerámica. El ajuste en boca. Aquí el ajustar, para los que también hacen prótesis sobre implantes, deben de saber cómo es el ajuste en boca de una prótesis atornillada, el cual es colocarlo, atornillarlo, ver que los espacios, las áreas de contacto estén bien. Si vemos que están muy apretadas, es desatornillarlo,
rebajarle, volver a atornillar, probar, o si ya nos quedó holgado, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces es mucho más difícil realizar un ajuste en boca de una prótesis atornillada y para asegurar la pasividad que si colocamos el aditamento, el cual va a entrar más pasivo, por así decirlo, en una cementada, porque el aditamento no tiene esas áreas de contacto, aseguramos más la pasividad y el ajuste en boca, ya que colocamos una corona, la estamos ajustando, quitando, poniendo, las veces que queramos, como si fuera en un diente. La pasividad se logra más en una corona cementada que en una atornillada. Menor riesgo, ahorita vamos a hablar de qué, y mayor índice de éxito en las cementadas, ahorita vamos a ver por qué. Tenemos que tener en cuenta que estamos colocando una prótesis definitiva. Si sabemos que hacemos las cosas bien, no tenemos por qué dudar de que mejor se la quito en un año, por si no me queda bien, la puedo quitar y volver a colocar. Es una prótesis definitiva, que a poco en un diente colocan la prótesis y quisieran quitarla para revisarla, cualquier cosa y volver a ponerla. En realidad no. No es que se esté en contra de las atornilladas, pero nos ofrece más ventajas las prótesis cementadas. Ahorita vamos a ver cómo hacer para que no nos pasen esos fracasos. Aquí tenemos un estudio que me parece muy interesante de Joseph Nissan, en el cual evalúa a largo plazo las prótesis cementadas contra las prótesis atornilladas. Fue publicado en el JOMI, en el Journal of Maxillofacial Implants, en el 2011, porque llevó un lapso de 15 años el estudio. Fue un estudio de 15 años en el cual los parámetros que tuvieron es que fueran pacientes parcialmente de déntulos bilaterales, ¿sí? que tuvieran las mismas piezas faltantes del lado izquierdo como del lado derecho en la parte posterior, que no tuvieran parafunción, que la oclusión fuera similar en ambos lados, es decir, el plano oclusal fuera similar y si no lo ajustaban a que fuera similar, que no esté extruido más un diente de un lado que del otro y que tuviera un buen reborde óseo alveolar. O sea, prácticamente casos ideales, bilaterales, o sea, así entraban para este estudio. Fueron implantes con hexágono interno, todos, y fueron coronas individuales. De un lado le hicieron prótesis cementadas, a todos individuales, y del otro prótesis atornilladas. En todos los pacientes fue mitad y mitad. Fue aleatorio, no hubo algún parámetro que decidiera cuál atornillado y cuál cementado. Todos utilizaron aleaciones nobles. Las cementadas fueron con cemento provisional y las atornilladas se selló la chimenea con resina. Se evaluaron 221 implantes en 38 pacientes solamente, cumplieron ese requisito y siguieron las revisiones. Y muy importante que fueron distintas casas comerciales, no fue enfocado a una casa comercial, fue de varias. Entonces me pareció un artículo muy bueno. Aquí se observa una imagen de cómo era un paciente, la prótesis atornillada, las desventajas estéticas y la prótesis cementada. Y aquí obtenemos los resultados. Obtenemos resultados de que en prótesis atornilladas la fractura de la cerámica fue del 38%. En prótesis cementada fue del 4%. ¿Esto por qué? Por el espacio que tenemos en la chimenea. Prácticamente ahí es donde se quedaba más débil la porcelana y se llegaba a fracturar. Había esos chips. En desalojo del tornillo, el 32% en atornillado y el 9% en cementado. Aquí diríamos, pues, ¿por qué no? Si se atornilló igual. Es porque al tener una prótesis cementada, vamos a tener metal o cerámica sobre la chimenea, el cual va a evitar ese desalojo. Para que haya un desalojo del tornillo, pues tiene que girar en reversa e irse saliendo. Si tenemos un tope, va a ser menor ese desalojo. Que claro, tenemos la amortiguación ya sea del algodón o del teflón para sellar la chimenea, ¿no? Pero va a ser menor en las prótesis cementadas. Algunos recomiendan en vez de teflón y algodón, colocan directo acrílico. Pero bueno, ese es otro tema. La fractura, aquí no hubo nada. Índice gingival. Este índice gingival lo hacen un estudio respecto a varios parámetros en el cual si hubo recesión, si hay inflamación, si hay cambio de color, si hay cualquier cosa distinta en el aditamento, en la encía, ese es el índice gingival. Y chistoso que veamos que es mayor en las
atornilladas que en las cementadas. Uno creería que es mayor en las cementadas en este punto por la interfase que les comentaba entre la unión aditamento-corona. Pero observamos que no. ¿Por qué no? Porque va aunado a la pérdida del margen, a la pérdida ósea que tenemos mayor en prótesis atornillada que en prótesis cementada, el 1.4 contra 0.69. ¿Por qué? Porque recordemos que es más fácil ajustar en una corona cementada y hacerla de forma pasiva. Entonces aquí observamos los parámetros que tuvimos, que tuvieron, y los porcentajes de éxito en uno y en otro. Por lo cual yo recomiendo hacer prótesis cementada. Hay veces que hago prótesis atornillada, ¿sí? Pero bueno, son dos puntos de vista. Esperemos que en esta plática es para formar criterios de diferentes artículos y diferente literatura. Para realizar una prótesis definitiva y no tener esas complicaciones, vamos a dar algunos tips, en el cual uno muy importante es un torque adecuado. ¿Cómo conseguimos un torque adecuado? Realizando el torque sobre titanio o sobre algún metal, no sobre circonio directo, ya que logramos tener un torque mayor a 30 newtons en vez de 20 newtons. Realizar un doble torque. ¿Por qué un doble torque? Muchas veces llegan, torquean, cementan y listo, y se olvidan de eso. No, en realidad se debe de realizar un doble torque, que es un doble torque. Colocamos el aditamento, lo torqueamos a 30, 32 newtons, como queramos. Y nos tenemos que esperar un cierto tiempo, ya que el metal, el titanio o el oro, ya sea cualquier tipo de tornillo, genera cierto estrés cuando lo torqueamos. Entonces ese estrés va a tener un microgiro de reversa para evitar ese estrés. Entonces se quita ese estrés y te tenemos que volver a torquear, si no ya se quedó con menos torque del que le dimos. La literatura nos habla de algunos artículos de 24 horas, algunos de una semana, algunos nos hablan incluso de 15 minutos. En realidad cualquiera que lo hagan, pero que realicen ese doble torque. No nada más torquearlo una sola vez. Torquearlo, esperarse ya sean 15 minutos o que venga el otro día o a la semana y volver a torquear antes de colocar el definitivo. Otro punto muy importante es colocar tornillos nuevos. Muchas veces las casas comerciales nos venden el aditamento ya con su tornillo en conjunto. Está bien, está perfecto. Pero muchas veces mandan ese aditamento y este tornillo al laboratorio. Lo mandan, ahí lo están poniendo, quitando, muchísimas veces para ajustar, para cualquier cosa que hagan en el laboratorio. Entonces ese tornillo en realidad se va desgastando. Llegamos a boca y colocamos ese mismo tornillo, entonces ya está desgastado, ya va a estar más flojo. No va a ser un tornillo completamente nuevo, en el cual no tenga nada de desgaste y sea un contacto más íntimo con las roscas internas del implante. Entonces, aunque compremos los aditamentos con su tornillo, les recomiendo comprar unos tornillos de laboratorio o tener unos tornillos extra para mandar al laboratorio y hacer pruebas. Y siempre el que les dé nuevo, utilizarlo solo para el momento definitivo. Otro punto importante para no tener complicaciones es tener un buen área de contacto interproximal. Si tenemos un buen área de contacto interproximal en esta zona, vamos a evitar el microgiro de la corona o de la corona con el aditamento. Evitamos ese microgiro, entonces tenemos menos riesgo. Tener una adecuada oclusión. Hablar de oclusión ahorita es un tema muy largo, pero sí les digo que sea una adecuada oclusión, con oclusión pasiva, ahí lo marcan con el papel articular de Bausch, el de 12 micras creo que es, el metálico, no, hay uno de 32 micras, no recuerdo. Adecuados materiales, que sea una unión de un metal noble en esta zona para tener buena estabilidad. La conexión del implante es mejor siempre que sea conexión interna en estos casos. Yo a veces sí coloco conexión externa cuando hago prótesis híbrida, ya que aseguro más la pasividad. Y va a ser una prótesis fija, que muchos dicen, pero las fuerzas biomecánicas son mejor en interna. Sí, son mejor en interna, en estudios, en prótesis fija de 2, 3 implantes o en prótesis individuales. Pero en una prótesis que ponemos 6 implantes, tenemos una muy buena adaptación y pasividad en conexión externa. Que la conexión sea prefabricada y sea un contacto íntimo con el implante.
Bueno, espero les haya servido de algo esta plática. Ya no me dio tiempo de colocar aditamentos sobre dentadura, tal vez lo podemos ver en otro día, en otro tema, porque es un tema también bastante amplio, pero espero que con esto les haya servido para sus tratamientos, para tener una mejor práctica y pues que les haya servido. Agradezco de nuevo a Inteligencia Dental y a BW por la oportunidad de estar aquí. Y aquí les dejo mis datos. Yo trabajo en la clínica GW. Ese es mi correo electrónico. Bueno, es el correo de la clínica. Ese es el teléfono del consultorio. Y todos estos trabajos que vieron aquí fueron realizados con el Laboratorio de Innovación Dental, con el laboratorio Oscar Peralta. Ahí está su teléfono por cualquier cosa que quisieran comentar o mandar algún trabajo. Gracias.